principales servicios de salud y personal de salud. Me presento, yo soy Juliana Vélez, soy médica y cirujana de la Universidad CES y psiquiatra de la Universidad de Antioquia. Actualmente soy la coordinadora de psiquiatría del Hospital Mental y les doy a todos una bienvenida calurosa y pues agradecerles por estar presentes con nosotros. Vamos a dar inicio a esta sala con la charla del doctor Álvaro Monterrosa Castro de la Universidad de Cartagena, quien nos va a presentar el tema evaluación online del insomnio, pesadillas y ansiedad en médicos generales colombianos durante la pandemia del COVID-19. Bienvenido, doctor. Doctora Juliana, muchas gracias a los organizadores, al comité científico por recibir nuestra ponencia. Reciban un abrazo cordial desde la ciudad de Cartagena, hoy con un sol radiante y casi a 34 grados centígrados de temperatura. Vamos a compartir la pantalla para iniciarles la presentación. Por favor, ¿me confirman que está todo en regla? Sí, doctor, estamos viendo todo. Ok, entonces vamos a hablar de un trabajo de investigación que desarrollamos para... primero hicimos un aprendizaje cómo hacer investigación por vía online y ya les voy a mostrar. Y vamos a presentar la asociación entre dos trastornos de sueño que ya vamos a explicarles con detalle y la presencia de ansiedad en médicos generales en el inicio de la presente pandemia por COVID-19. Todos conocemos que el sueño es definitivamente una necesidad fisiológica de los individuos vivos y en el ser humano por lo menos tiene unas características que son muy especiales. Hay unos cambios que se van dando a medida que se incrementa la edad de la persona y el medio ambiente, el entorno en el cual se encuentra el individuo juega un papel central en que ese sueño deje de ser reparador y fisiológico para que aparezcan algunas alteraciones de tipo de trastornos que van a producir un impacto negativo desde el punto de vista biológico y psicológico. Sabemos también todos nosotros que el sueño es un proceso biológico fundamental que tiene como característica importante consolidarnos todo lo que ven en la parte inferior de su pantalla. La conservación de la energía, regulación metabólica, lo que tiene que ver con memoria, con la eliminación de sustancias de desecho, con activación del sistema inmunológico. No lo olviden porque les voy a mostrar algo al final y cada vez se señalan más aspectos referentes a ese beneficio que tiene el sueño. Todos sabemos que es un complejo sistema que va a regular una serie de aspectos fundamentales y para ello cuenta el sistema nervioso central con núcleos que se encargan de producir, regular, sintetizar, activar, inactivar sustancias que nosotros conocemos como neurotransmisores y también les traje aquí los más conocidos o por lo menos los más estudiados. Todo ese sistema neurobiológico está influenciado por entornos sociales y por el entorno psicológico. En el inicio de la pandemia, esa pandemia que en el año 2020 prácticamente tomó de sorpresa a la humanidad, como sucede con todas las pandemias, y le generó a la población actual una situación que nunca habían vivido, así hubiese muchas pandemias en la historia de la humanidad, y generó una serie de circunstancias y condiciones importantes en las cuales estaba inmerso el profesional médico. Y mientras la comunidad entera, mientras la mayoría de la población fue al confinamiento por órdenes gubernamentales y como medida sanitaria, el personal médico debió seguir atendiendo los pacientes que se derivaban de la misma pandemia y los que estaban afectados
de otras patologías regulares, puesto que las demás enfermedades no estaban en cuarentena. Deseamos entonces, a través de un proyecto de investigación, conocer qué condiciones desde el punto de vista biopsicosocial experimentaban esos médicos que estaban atendiendo la población. No son médicos afectados de COVID y tampoco eran médicos que estuviesen exclusivamente para la atención de COVID. Eran médicos generales que cumplían su actividad en consultorios, hospitales, ayudantía quirúrgica, en UCI o a nivel de atención primaria. Médicos generales. Entonces, al interior del grupo de investigación salud de la mujer, diseñamos un proyecto que llamamos DICEU COVID, un estudio transversal, e hicimos el aprendizaje para utilizar herramientas virtuales como era el Google Form para llegar a tomar información que sabíamos ya que se podía tomar, lo habíamos visto en estudios de mercadeo, en estudios comerciales, estudios publicitarios, en información bancaria que nos toman a cada rato, pero íbamos a tomar información con miras a crear una base de datos y hacer análisis estadístico para identificar problemas relacionados con salud, en este caso con salud mental, sobre todo de esta población. Entonces fue un estudio de participación anónima voluntaria donde quisimos explorar entre el 20 y 30 de marzo, cuando ya estaba Colombia en cuarentena obligatoria, observar qué era lo que opinaban médicos generales, y por ello aplicamos un formulario con ayuda de redes sociales y con ayuda de medios electrónicos, lo cual aplicamos entre el 1 y 6 de abril del 2020. O sea, solamente esos 6 días en médicos generales que hubiesen trabajado en marzo y que aplicaran sus respuestas al 20-30 de marzo, solamente esos 10 días para reducir el sesgo de recordación. Y le aplicamos un cuestionario que tenía alrededor de unas 40 preguntas sobre opiniones sobre esa nueva enfermedad, sobre el abordamiento a nivel de la ciudad, sobre sus temores, sus miedos, sobre su ansiedad, su preocupación. Aplicamos 2 escalas. Una escala que es la de trastorno de ansiedad generalizada, GAD, ampliamente conocida, y una escala nueva que acababa de ser propuesta llamada escala de miedo al COVID-19. Desde un punto de vista general, ya resultado de lo que nosotros encontramos, logramos aplicar a 531 médicos colombianos distribuidos prácticamente en todas las regiones geográficas colombianas la respuesta que ellos dieron, y tuvimos un gran volumen de participantes, a pesar de que solo dejamos 6 días de aplicación. Y esa es una de las grandes ventajas online. Tomar información online para investigación tiene, como todas las cosas, sus beneficios, tiene sus limitaciones y hay que tomar algunas precauciones. Observamos la edad media de esa población, que encontramos que fueron 33 años. Vean que el casi 60% eran médicas participantes, y observamos en la distribución por rangos etarios cómo fue la participación, donde prácticamente primaron los médicos menores de 40 años de edad. En algunos estudios ya hemos analizado el por qué hubo una mayor participación. Prácticamente año y medio posterior ya llevamos estas publicaciones a nivel nacional e internacional, donde hemos presentado aspectos referentes a la ansiedad y al miedo que tenían los médicos generales en ese momento, pero también en otro aspecto como era la percepción de discriminación que tenían los médicos participantes. Y hemos realizado la validación de las dos escalas más importantes que incluimos en el estudio, como fue la escala del GAP-7, validada en médicos generales dentro de una pandemia, y validamos la escala del miedo al COVID-19, e hicimos una nueva propuesta para la aplicación e interpretación de dichas escalas. Al final les daré nuestra página web y pueden tener acceso a esos estudios.
Para la reunión del día de hoy, nosotros hemos preparado esta presentación a partir de un nuevo artículo que llevamos en elaboración. Es un reanálisis de los datos, donde tratamos de centrarnos en dos condiciones de sueño, como son el insomnio y las pesadillas. Importante, insomnio y pesadilla desde la percepción de los médicos generales, desde su respuesta a estas preguntas que realizamos: dificultad para dormir o insomnio por la pandemia o tener pesadillas con el virus del COVID-19. O sea, fueron dos preguntas muy puntuales que nos permiten precisar esas dos condiciones con respecto al virus, y no estamos utilizando herramientas de diagnóstico para estos dos trastornos de sueño. En este nuevo trabajo que vamos realizando, deseamos saber qué tanta fue la frecuencia de esas dos situaciones en el comienzo de la pandemia, y esas dos situaciones, esas dos percepciones de los médicos generales, qué tanto se asoció con la presencia de trastorno de ansiedad generalizada, ella sí evaluada con la escala GAD, que nos permite un acercamiento importante a este tipo de alteración. Para que comprendamos el entorno que tenían los médicos generales, en este par de diapositivas les voy a mostrar cómo era la percepción de ellos, cómo se sentían a través de esas 40 preguntas que les he señalado. Algunas de dichas preguntas venían del cuestionario de problemas psicosomáticos, que es una escala ampliamente utilizada a nivel mundial, que tiene una gran cantidad de preguntas que evalúa problemas de tipo psicosomático. Si miramos y mentalmente hacemos una resta de 100 al número que observan aquí en su pantalla, podrán entonces dimensionar qué tanto era la presencia de jaquecas, indigestión, sensación de cansancio extremo o agotamiento, disminución del interés sexual, tentaciones para no levantarse por la mañana, sudoración o palpitaciones. Por ejemplo, les traje esta manera de ejemplo. Entonces vemos que prácticamente entre un 50 a un 40%, y en algunas situaciones un poco más, estaban presentes en esos médicos generales. El cuestionario nos permite evaluar la severidad de estas alteraciones, y miren que siempre estaba presente alrededor de entre un 5 o a un 10% de los médicos generales, lo cual es importante. Nosotros utilizamos la escala del miedo al COVID-19, como ya les señalaba. Aquí tienen algunas de las preguntas que van incluidas dentro de esa escala. En esta presentación no estamos haciendo el análisis ni la presentación de los datos precisos de la escala de miedo al COVID-19, pero les traigo un grupo de preguntas y les traje aquí a manera también para tener un contexto panorámico, otras preguntas referentes al miedo que experimentaban los médicos. Tenemos temor a contagiar con el virus en el trabajo de médico prácticamente en el 95%, temor a que se presente una elevada mortalidad en su comunidad de trabajo, 91%. Era el momento en que en Colombia todavía no se habían presentado gran número de muertes, no había todavía muertes a nivel de profesionales de la salud, pero estábamos bajo la influencia de las noticias que venían de países de Asia, Europa, Estados Unidos, ya Brasil e incluso Ecuador. Entonces, la influencia que se tenía desde los medios de prensa, desde las redes sociales, que tuvo un gran impacto, generaba todas estas condiciones de miedo y temor en los médicos generales. Comenzaban a crecer mucho las noticias falsas por redes sociales, y había aparecido otro fenómeno importante que ya presentamos en una publicación, que era la sensación de discriminación por sus comunidades que tenían los médicos generales. 8% de la población médica estudiada refirió haberse sentido nervioso o muy alterada todos los días de esos 10 días que exploramos, y el 26% refirió haberse irritado con facilidad
o haber tenido dificultad para relajarse en más de la mitad de los días de exploración. Esto para que tengan el contexto. Aquí observamos los resultados de la escala GAP-7 que aplicamos. Estas son las preguntas que tiene la escala, las 7 preguntas. Aquí observamos los resultados y observen en una pregunta, por ejemplo, frecuencia con la cual no ha podido dejar de preocuparse, estaba presente casi que en el 80%. Y si miramos que era casi todos los días de los 10 días de exploración, hay preguntas que se van acercando casi que hasta el 20%, como esa que tomamos a manera de ejemplo. Entonces, esto nos muestra la sensación de irritabilidad, enfado, la dificultad para relajarse, la preocupación que tenían este grupo de médicos que seguían desarrollando la actividad normal a pesar del confinamiento. La escala GAP nos permite entonces identificar que no tenían ansiedad el 27%, lo cual tenían como síntomas leves el 33%, pero estos que tenemos acá son los importantes. Síntomas de ansiedad moderado ameritan vigilancia y seguimiento, y síntomas de ansiedad severa que estaban el 13% indican la necesidad de intervención. Se hizo ese seguimiento, se hizo esa intervención. Sabemos que es un pendiente que hubo dentro del sistema de atención de salud para toda la población, incluido el cuerpo médico, en lo que tiene que ver con aquellos trastornos referentes con su salud mental. La escala nos permite establecer, de acuerdo a la puntuación, el probable trastorno de ansiedad generalizada, y lo encontramos en el 40% de los médicos generales evaluados. Esta otra tabla, al parecer muy compleja, realmente no lo es. Le voy a explicar muy rápidamente. Encontramos que el 32% de los médicos generales participantes informaron tener pesadillas con el COVID-19. Y el 43% informaron tener dificultad para conciliar el sueño a consecuencia de la pandemia. Hicimos las dos preguntas muy relacionadas, una con el virus y en la otra relacionado con la pandemia, y aquí tenemos 40% de los médicos generales informaron estos dos síntomas de trastornos de sueño. Les enfatizo que no son diagnósticos, sino percepción de las personas participantes. Y observamos que entre el grupo de mujeres la presencia de la pesadilla fue más frecuente, y en el grupo de mayor edad tuvieron una frecuencia también mayor. Las diferencias son significativas en cuanto a pesadilla, y en cuanto a dificultad para conciliar el sueño también fueron más frecuentes en las mujeres. Razones que pudieran explicarse. Las mujeres, además de su labor médica, también tenían una participación en el hogar. Muchas eran madres de niños pequeños. Existía el temor de llevar la enfermedad a los padres. Pueden ser factores que posiblemente nos expliquen esa situación. Los médicos de edad mayor es muy probablemente que tuvieran una vinculación mayor a nivel hospitalario, tuvieran mayores compromisos. También la familia, fue el momento en que muchos médicos se fueron de casa a vivir a otros sitios. O sea, era el inicio de la pandemia, y donde habían una serie de condiciones psicosociales tremendamente importantes que participaban en la alteración del bienestar de estos médicos generales. Asociación, observamos al realizar este modelo de regresión logística no ajustada, y podemos ver que trastornos de ansiedad generalizada se asoció significativamente con pesadillas, y aquí observamos el OR. Y lo mismo sucedió con el insomnio. Hubo una asociación de estas dos síntomas de trastornos del sueño, estas dos opiniones de los profesionales con respecto al trastorno de ansiedad generalizada. También realizamos un análisis de regresión logística ajustada. En la parte inferior de la pantalla tienen las características, tienen las variables que hemos incluido en ese modelo.
que son las mismas que le presenté en la tabla inicial de características sociodemográficas, y observamos que se conserva la asociación significativa entre ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad generalizada, con una asociación prácticamente de 4 e insomnio prácticamente de 8 en el OR. Ya casi finalizando, en los últimos minutos, unos comentarios generales que estamos incluyendo en el artículo que vamos en proceso de escritura, que esperemos que pueda estar disponible muy pronto, donde hemos aportado cómo los trastornos de sueño en el interior de una pandemia, en el inicio de la pandemia, en médicos generales colombianos, en este grupo de 500 médicos que logramos evaluar en 6 días, se asociado con ansiedad. Y se suma a lo que encontramos en la literatura. Los problemas de sueño se asocian con ansiedad, cambios de ánimo, mal humor, decaimiento, miedo, irritabilidad, desconfianza, baja autoestima, y no paremos allí, porque también se asocian con hipertensión arterial, diabetes y algunos trastornos cardiovasculares. En la pandemia, que se comporta como un estado de inseguridad para el individuo, definitivamente también se ha asociado a microdespertares, a mala eficiencia del sueño, disfunción nocturna y deterioro de la calidad del dormir. Todos sabemos que existen icebergs, que son mecanismos que contribuyen al equilibrio entre sueño y vigilia. El iceberg más importante es la luz. Contribuye a que el individuo pueda discriminarse en ese equilibrio a través de los neurotransmisores. Pues una situación grave de aislamiento social, de cuarentena, las malas noticias, la pandemia y todo lo que llevaba a su alrededor, se puede comportar también como un iceberg y llevar a una alteración en el equilibrio sueño-vigilia, y nos explique en gran medida los resultados que nosotros encontramos. Hay un efecto importante que es el de las pantallas digitales, que son génesis de luz azul, y el incremento en el apegamiento de las personas fue notorio dentro de la cuarentena, y eso será un factor que también contribuye. Les traigo como citación al final, ahí tienen las citas, donde las alteraciones de sueño se pueden relacionar con alteraciones de tipo inmunológica y afectar la vacunación, ahora que estamos sobre todo en periodo de vacunación. Unas últimas notas: recordar que el sueño es uno de los 3 pilares de la salud sostenible. Los otros 2, la alimentación y el ejercicio físico. En conclusión, durante el primer periodo de la pandemia por COVID-19, en médicos generales colombianos, encuestados a través de online con redes sociales, encontramos presencia de pesadillas con el virus e insomnio a consecuencia de la pandemia en prácticamente el 40% de estos médicos generales. Y encontramos que las 2 situaciones se asocian significativamente en un modelo de tipo ajustado, donde se incluyó la edad y se incluyó la zona de residencia, y el género se asoció 4 veces con pesadillas y 8 veces con insomnio. Quiero dar las gracias a los organizadores por permitirnos la participación. Estas son varias generaciones del Grupo de Investigación Salud de la Mujer de la Universidad de Cartagena. Les invito a visitar nuestra página web, donde tienen esta presentación, donde tienen las publicaciones que hemos realizado, y a que nos sigan a través de las redes sociales y se enteren de las diferentes campañas, los resultados de nuestros proyectos y, lo que es más importante, la apropiación social del conocimiento, con lo cual estamos totalmente comprometidos. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias, muy clara la exposición. Muchas gracias por compartir este conocimiento en este segundo Congreso de Salud Mental y Psiquiatría. Lo esperamos ahorita al finalizar todas las charlas para la sesión de preguntas. ¿Listo? Ok, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, ahora seguimos con nuestra segunda conferencia por la doctora Noemí Xiomara Gil Flores, de acá de Medellín.
de la Universidad de La Sabana, perdón, en Bogotá. Ella nos va a exponer el estado emocional del personal de salud de un hospital universitario en Colombia durante la pandemia por el SARS-CoV-2. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días, muchísimas gracias. ¿Están viendo ya mi presentación? Sí, en este momento ya la estamos viendo. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora, por esta introducción. Gracias al comité organizador del segundo Congreso de Salud Mental y Psiquiatría. Es para mí todo un honor estar presentando hoy el resultado de nuestra investigación. Como ya la doctora les dijo, mi nombre es Noemí Gil y esta investigación la hicimos en la Facultad de Medicina para optar por el título de especialistas en medicina familiar y comunitaria. Mi compañera de investigación, la doctora Lorena Walteros, en compañía de algunos profes de la especialidad. Nosotros básicamente hicimos una investigación para evaluar el estado emocional del personal de salud en un hospital universitario en Colombia durante la pandemia por SARS-CoV-2. Para ponerlos un poquito en contexto de cómo va a desarrollarse la presentación, haré una breve introducción, les contaré un poquito sobre el objetivo de la investigación, los materiales y métodos que utilizamos para desarrollarla, los resultados que encontramos, la discusión y finalmente algunas conclusiones. Todo este proceso de investigación nos ha tomado más o menos un año de trabajo y el artículo final, digamos que ya está escrito, está sometido en la Revista Colombiana de Psiquiatría y esperamos prontamente poder compartirlo también con toda la comunidad académica. Para ponerlos un poquito en contexto y encadenados con la presentación que acaba de hacer el doctor, recordar brevemente que en China, en Wuhan, en diciembre del 2019 se presentan 41 casos de infección respiratoria, luego se describe la infección por el coronavirus de tipo 2, se expande rápidamente por el mundo, el primer caso se presenta en Colombia el 6 de marzo del 2020 y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decreta estado de pandemia. Finalizando este mes de marzo del 2020, el Estado colombiano decreta un estado de emergencia sanitaria que, si ustedes recuerdan, en estos últimos días se extendió, lo que quiere decir que técnicamente seguimos en emergencia sanitaria, aunque uno ya en la realidad no lo vive tan así. Y recordar, digamos, que el personal de salud de primera línea de tratamiento de los pacientes contagiados, como acaba de mencionar el doctor, pues básicamente está en riesgo de desarrollar enfermedades mentales de muchos tipos. Para contarles un poquito sobre la literatura internacional, cuando nosotros hicimos esta revisión, digamos, de manera sistemática para ver qué sustento académico teníamos, como esperábamos en Wuhan, donde empieza la pandemia, empieza también la investigación, se describe un estudio de carga psicológica del personal de salud. Ellos mencionan que encontraron depresión, ansiedad, alteraciones del sueño, como lo mencionaba el doctor, estrés. En diciembre del 2020 se publica una revisión sistemática gigante que encuentran ellos otra vez ansiedad en el personal de salud de primera línea, depresión, estrés, insomnio y alteraciones del sistema mental. Cuando lo aterrizamos un poquito más a Colombia, digamos, para efectos del artículo, para el momento en el que lo hicimos, en julio del 2020, la Universidad CES de Medellín hace un estudio en varias ciudades. Ellos que encuentran afectación mental en el 40% de la población estudiada, ansiedad en un 35.4%, depresión en un 26% e insomnio en un 13%. Esto nos sirve a nosotros como base académica para desarrollar nuestro trabajo de investigación. ¿Cuál es el objetivo? Determinar el estado emocional del personal de salud mayor de 18 años en un hospital universitario en Colombia mediante la autoevaluación por medio del cuestionario GHQ2 durante el primer pico de la pandemia. ¿Nosotros qué hicimos? Cogimos nuestro hospital universitario y en nuestro hospital universitario, por un muestreo no probabilístico por conveniencia, determinamos un número de pacientes y aplicamos esta escala. El cuestionario GHQ12, para contarles rápidamente, se crea más o menos en la década de los 70 en Inglaterra. Cuando se crea este cuestionario fue justamente con la intención de determinar la afectación emocional
aquí quisiera hacer una aclaración muy importante y es que el objetivo de nuestro estudio no fue hacer diagnóstico de enfermedades mentales. Nosotros no queríamos saber si había depresión o si había burnout o si había estrés, sino solamente discriminar la afectación emocional en este personal de salud. El cuestionario fue validado en Colombia previamente, se ha utilizado en otros episodios similares. Si ustedes recuerdan, en el 2003, la infección también por SARS-CoV en Canadá y por MERS en el 2012 en el Medio Oriente. Los materiales y métodos que nosotros utilizamos, básicamente, este es un estudio observacional de corte transversal. Tuvimos en cuenta las variables sociodemográficas, exposicionales, laborales, de percepción emocional y la aplicación del cuestionario que les acabo de mencionar. Dadas las circunstancias de la pandemia y sobre todo cuando empezamos, porque digamos ahorita el último pico que vivimos fue más dentro de la normalidad, digamos con la gente en la calle. Recuerden que hace un año pues todos estábamos en aislamiento total, debimos utilizar medios alternativos, entonces nos fuimos a la virtualidad. Utilizamos la plataforma RedCap de la Universidad de La Sabana para recolectar la información. Y la información la recolectamos entre los meses de junio, julio y agosto del año pasado. Enviamos una invitación por correo institucional, previamente se hizo la firma del consentimiento informado. Aquí hago un paréntesis nuevamente para contarles que este estudio, esta investigación, además de que fue aprobada por el Comité de Investigación y Epidemiología de la Universidad de La Sabana, también fue autorizada por el Comité de Ética y de Investigación en la institución donde realizamos el estudio, y todo esto ¿para qué? Con el fin de garantizar la protección de los datos. Enviamos un total de 506 encuestas, se diligenciaron 218 encuestas, no se firmaron 2 consentimientos informados, teníamos criterios para elegibilidad en ese momento, 216 encuestas. Sin embargo, dentro de los criterios de exclusión teníamos el diagnóstico previo de enfermedad mental. Como les mencioné antes, la idea no era ver qué pacientes tenían enfermedad mental, sino afectación emocional. Y finalmente, por datos incompletos, 31 pacientes, teniendo una muestra total de 178 participantes. En cuanto a los resultados, para las variables sociodemográficas, digamos, los resultados se dividieron en 2 grandes grupos. En la descripción general de la población y en la descripción de la subpoblación que contestó afirmativo para tener afectación del estado emocional, y es así básicamente como se los voy a explicar. En cuanto a la población en general, tenemos un porcentaje mayormente femenino, 78.7% de mujeres, con una edad media de 33 años, solteros en su mayoría, seguidos de los casados, con un promedio de experiencia laboral de 10 años. Vamos a ver más adelante que comparado con el grupo de afectación emocional, básicamente los datos son algo similares. En cuanto a los resultados del cuestionario, GHQ-12, básicamente el cuestionario evalúa tiene 12 preguntas que evalúa 2 áreas. Una es bienestar psicológico y funcionamiento social y la otra es el área de afrontamiento. Tenemos un resultado de 44.1% de los participantes positivos para deterioro de su salud mental, con una edad media de 32 años, con una media experiencia laboral de 8 años y con un hijo en promedio. En este caso también eran más los solteros que los casados. En cuanto a las variables sociodemográficas de esta población, tenemos, como ya les mencioné, femeninas, mujeres 76%, seguida de los solteros, seguidos de los casados y en unión libre 12.82% y con un hijo en promedio, más o menos la mitad de la población. En cuanto a la escolaridad y la profesión, tenemos secundaria en un porcentaje muy chiquito, seguido de universitaria, especialidad 28%, doctorado solo 1.28% y dentro de las profesiones, las que mayor afectación emocional se reportaron en nuestro estudio fueron la profesión de enfermería con 29.49%, seguidos de los auxiliares de enfermería, de los médicos con 19.3% y terapeutas. Si nosotros cogemos estos datos y los comparamos con la literatura internacional, no solo durante la pandemia actual, sino las pandemias previas que hemos visto, como en el 2003 en Canadá o en el 2012, nos damos cuenta de que hay mucha similitud. Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen más afectación emocional? Las mujeres,
de profesión enfermera, seguida de las auxiliares de enfermera. Dentro de nuestra investigación también tuvimos un apartado para caracterizar a la población relacionado en cuanto a las preocupaciones de su salud durante la pandemia. Entonces, preocupados por su salud personal, tenemos algo preocupados, 68.5%, pero sí nos llama la atención que estaban mucho más preocupados por la salud de su familia, incluso que por su salud personal. En cuanto al contexto social, tenemos cambios en las actividades laborales. Tenemos cambios en las actividades laborales, entonces acá el personal reportaba aproximadamente 83% cambios de las actividades laborales, aunque nos llama la atención que no trabajaban más horas de las usuales. Recuerden ustedes que cuando toda la pandemia en Colombia inicia, para la que ni nosotros ni ningún país estaba preparado, tuvimos que hacer un movimiento de personal. Entonces, muchas de las enfermeras, de las auxiliares o de los médicos que teníamos en consulta externa o en escenarios de hospitalización, teníamos que moverlos, por ejemplo, a urgencias, a unidades de cuidados intensivos. Entonces, las personas sí sintieron ese cambio de la actividad laboral, pero no trabajaban más horas del usual. Efectivamente, hubo pérdidas financieras. Y algo que quisiera resaltar en este punto es que indagamos acerca del hecho de ser tratados diferentes. Si ustedes recuerdan, ese primer pico, más o menos junio, julio, agosto, muchos de nosotros vivimos que en el edificio les ponían un letrero de no queremos tener un médico, si llegaba uno con un uniforme o un distintivo de personal de salud a la panadería, entonces lo miraban feo porque usted viene del hospital, usted es el que transmite el contagio. ¿Por qué eso es importante? Porque la literatura internacional ha descrito que el hecho de que el personal de salud sea tratado de forma diferente durante estos picos de pandemia influye en el aumento del riesgo de afectación emocional. Afectación familiar, pues sin duda, las personas, además de que estaban preocupadas por la salud de su familia, muchas dinámicas se vieron alteradas. Entonces, si yo era la que trabajaba en mi casa, seguramente me alejaba de mis hijos y de la casa donde yo vivía, por ejemplo, con mi mamá. Finalmente, para ya ir dándole cierre a los resultados que encontramos en nuestra investigación, pues sabemos a ciencia cierta que la pandemia por SARS-CoV-2 aumentó la incidencia de enfermedades mentales en personas en la población general, infectados o no, el miedo a contagiarse, el miedo a morirse, el riesgo por su salud, la de sus seres queridos, el hecho de tener, digamos que una vida normal en las calles, salir a trabajar, a pasar a la virtualidad, a las dinámicas familiares, entonces por fuera soy trabajadora, en la casa soy mamá, ahora en la casa tengo que ser trabajador y mamá al mismo tiempo. El personal de salud de primera línea de atención de pacientes con COVID presenta mayor riesgo de enfermedades mentales y alteraciones del estado emocional. Aunque nosotros solo discriminamos la afectación del estado emocional, como mencionaba el doctor previamente y como les mostré en la literatura, se ha hecho la evidencia de la presentación de enfermedades mentales como tal en este personal de salud. Y nuestro estudio, como vieron, reporta un 44.1% del personal de salud con deterioro de la salud mental, más prevalente en personas del género femenino, cuya ocupación es enfermería o auxiliares de enfermería, que como les mencioné, digamos, si hacemos un engranaje con la literatura internacional, estamos acorde con lo que se ha descrito. Cuando realizamos la comparación de las variables entre las personas que tienen y no tienen afectación emocional, tenemos variables sociodemográficas similares, preocupación por la salud familiar, preocupación por la salud personal. Los efectos negativos son similares en su porcentaje de aparición. La pandemia por MERS y SARS-CoV, como les mencioné, uno de los principales factores asociados era la estigmatización. Nuestro estudio describió un porcentaje de aproximadamente 49% de ser tratados diferentes durante ese pico de la pandemia. Y para mencionar, dentro de las limitaciones de nuestro estudio está la baja tasa de respuesta a las encuestas enviadas de manera electrónica, y digamos que sí logramos la muestra que planteábamos, pero es probable que esto sea un subregistro en la información. Una de las cosas que nos preocupaba como investigadoras
es que al ser una institución, digamos, no al ser una encuesta abierta, sino una institución particular, la gente tuviera preocupación de al contestar la encuesta tener algún tipo de represalia, digamos, se les explicó, se les hizo campañas educativas, pero uno sabe que como trabajador siempre existe un temor como la incertidumbre de si yo contesto acá y resulta que tengo afectación emocional y si resulta que entro en un proceso y si puedo perder mi trabajo. Entonces, creemos que eso pudo haber sido parte de las limitantes de nuestro estudio. Y para concluir, finalmente quisiera darles también unas recomendaciones basadas un poco en la literatura de lo que hemos encontrado. Sabemos que el SARS-CoV-2 tiene un impacto significativo en la salud emocional del personal de salud de primera línea de atención de pacientes contagiados. Se necesita implementar programas que contribuyan a la detección temprana de afectación emocional y la creación de estrategias de afrontamiento para mitigar las consecuencias derivadas de la pandemia. Como anécdota, quisiera contarles que en nuestra institución universitaria existe algo que se llama la línea amiga. Digamos, tiene muchos años y es una línea telefónica, yo llamo de manera anónima, yo manifiesto mi preocupación, manifiesto mi situación emocional y a través de una psicóloga o psiquiatra, si es el caso, yo recibo esa atención. Con el inicio de la pandemia se activaron muchos más canales, además de la línea amiga, pero también que percibimos que seguramente son insuficientes o que no todas las personas saben que estas líneas de atención existen. ¿Qué pasó también en nuestra institución? Que eventualmente se le preguntaba a los trabajadores o si yo veía a mi compañero con burnout, con agotamiento, con estrés, los podíamos, digamos, reportar para hacerlo de alguna manera gráfica y en ese reporte el equipo de psicología, de psiquiatría de la institución los captaban y los iban manejando y aún así mucha gente se quedó por fuera. Es necesario hacer investigaciones futuras para comprender los efectos psicosociales del SARS-CoV-2 en el personal de salud a largo plazo. Nuestro estudio básicamente utilizó el primer pico de la pandemia, el segundo pico que fue terminando el año, empezando el 2021, pero el tercer pico que en mi opinión personal ha sido el más devastador en términos de cifras, de contagio, de muerte, que fue el que acabamos de vivir y se prevé un cuarto pico. Entonces, inicialmente seguramente teníamos menos personal capacitado para atender a esta población durante el primer pico. Este año nos ha enseñado que ese personal de consulta externa, de atención primaria, se capacita para poderlo mover a un nivel mayor de atención para atender los pacientes de alta complejidad en urgencias, para atender los pacientes en UCI, para atender los pacientes que están en hospitalización. Entonces, digamos que este año nos hemos llenado de herramientas clínicas para atender la pandemia. La pregunta es, ¿nos hemos llenado de herramientas para manejar esa afectación emocional que estamos viviendo? El tercer pico que acaba de pasar, ¿cuántas personas se morían por día? Yo lo viví como residente y llegaba al servicio de urgencias y teníamos N número de ventiladores, pero superábamos la necesidad que teníamos de pacientes ventilados. Entonces, recuerdo cuando en las noticias en Italia decían, los médicos están tristes y están agotados porque tienen que decidir qué paciente se muere. No, nosotros no decidimos qué paciente dejamos morir. Nosotros decidimos qué paciente tiene mejor pronóstico para yo utilizar un recurso que es finito frente a unas necesidades que están superando el recurso finito que yo tengo. ¿Cómo me afecta a mí cuando yo veo una paciente de 60 años sin comorbilidades y no tengo cómo ofrecerle la atención que ella requiere? Emocionalmente sigue siendo devastador para el personal de salud y no sabemos lo que nos hace falta de pandemia. Entonces es súper importante trabajar siempre de la mano nosotros como médicos familiares en atención primaria, las instituciones, fortalecer los equipos de psiquiatría, de psicología, fortalecer la salud mental de nuestros trabajadores, porque al fin de cuentas ellos son la columna vertebral para seguir atendiendo la pandemia. ¿Se necesita plata? Claro, se necesita plata. ¿Se necesitan recursos? Por supuesto que necesitamos recursos, necesitamos elementos, se necesitan políticas en salud, sí, se necesitan políticas en salud, pero necesitamos sobre todo cuidar a nuestro personal de salud, que es la columna vertebral durante esta pandemia.
Muchísimas gracias. Doctora Noemí, muchísimas gracias por esta exposición tan clara. Muchas gracias por compartir con nosotros los datos de su investigación. Nuevamente le digo, gran claridad en el tema. La esperamos ahorita para la sesión de preguntas al finalizar la sala 1. Y muchísimas gracias nuevamente. A ustedes muchas gracias. Estaré pendiente de las preguntas. Bueno, seguimos con la doctora María Camila Montoya y la doctora Marisa Ivana Vergara de la ciudad de Medellín, quienes nos presentarán las estrategias de afrontamiento ante el TEA en 7 integrantes del personal de salud UCI COVID-19 de diferentes hospitales de Medellín. Bienvenidas, doctoras. Muchísimas gracias, Juliana. Buenos días para todos los presentes. Mi nombre es Marisa Vergara y mi compañera María Camila Montoya. Es un placer para nosotras estar ante ustedes presentando los resultados de nuestra tesis de grado para optar por el título de psicólogas. Somos egresadas de la Universidad Minuto de Dios y bueno, es un placer para nosotras nuevamente estar acá ante ustedes. Para dar inicio a nuestro trabajo, el título de nuestra tesis es Estrategias de afrontamiento ante el trastorno de estrés agudo en 7 integrantes del personal de la salud UCI COVID-19 de diferentes hospitales de la ciudad de Medellín. Como planteamiento de nuestro problema, nos propusimos que desde la perspectiva de la salud mental, ya que por primera vez se puede indagar una pandemia de gran magnitud, ya que anteriormente las grandes pandemias que han marcado la historia de la humanidad no se han documentado desde la rama de la psicología. El COVID-19 implica una gran perturbación donde los personal de salud sufre tensiones y angustias, siendo el trastorno por estrés postraumático y estrés agudo los más comunes entre estos. Un fuerte impacto en la salud mental debido a pérdidas directas e indirectas, aparición de algunas enfermedades y afectaciones durante y después de las situaciones vividas que esto conlleva. Expuesto también a situaciones psicotraumatizantes, de estrés, de mucho miedo, entre otras emociones, debido a la profesión que estos realizan. A raíz de toda esta problemática, de todo este planteamiento que nosotras nos sugerimos, nos hicimos durante nuestra investigación, la pregunta de investigación para fue, ¿cuáles son las estrategias de afrontamiento utilizadas ante el trastorno de estrés agudo de 7 integrantes que hacen parte del personal de la salud en área de cuidados intensivos de la ciudad de Medellín, al estar involucrados en actividades de atención ante la pandemia del COVID-19? Para el año 2020, como bien sabemos y nos lo han repetido nuestros anteriores compañeros, la población del mundo se enfrentó a una nueva y muy amenazante situación biológica para el milenio, teniendo así la obligación de ser afrontada y en donde, lejos de aportar una buena seguridad, ha contribuido a elevar los niveles de ansiedad, de incertidumbre y de miedo en estas personas. Como aporte desde la psicología, es de mucha importancia brindarles unas estrategias de apoyo para su salud mental, generando así conciencia, fortalecimiento a nivel mental, ya que ellos son la primera línea y mayor fuerza laboral en salud a nivel local y mundial. Ellos están expuestos y sometidos a una amplia y muy compleja vivencia debido a las diferentes crisis sanitarias y o nuevas enfermedades que se puedan aproximar. Como objetivo general, tenemos que describir cuáles son las estrategias de afrontamiento ante el trastorno de estrés agudo de los 7 integrantes que hacen parte del personal de salud en el área de cuidados intensivos en la ciudad de Medellín, al estar involucrado en estas actividades de atención ante la pandemia del COVID-19. Como objetivos específicos nos hemos planteado 2, y el número 1 es reconocer cuáles son las estrategias de afrontamiento más utilizadas por este personal de la salud ante el trastorno de estrés agudo por medio de la escala de Coping modificada. Y como segundo objetivo específico tenemos identificar el trastorno de estrés agudo que presenta 7 integrantes que hacen parte del personal de salud en el área de cuidados intensivos por medio de la escala de gravedad de los síntomas de estrés agudo para adultos.
Bueno, como referentes teóricos y antecedentes para este proyecto de investigación, tenemos como primero a Salas, Sierras y Torres, que son de la Universidad de CES, para que para el año 2020 realizaron un estudio titulado La salud mental en el personal con atención en el contexto de la pandemia por el COVID-19. De este proyecto de investigación realizado por la universidad, los hallazgos más importantes que tuvimos y que fueron favorables para nuestro proyecto es que señalan que hay demasiadas afectaciones y estresores en la salud mental de esta población, como el rechazo social que sienten, los temores ya sean de ser contagiados, de contagiar su propia familia o de la muerte de los propios pacientes. La sobrecarga laboral, ya que se visualiza que la parte de unidad de cuidados intensivos necesita una mayor población y que a veces no todos los médicos ni los profesionales en el área de la salud están como capacitados para esto. La infodemia, que es la sobrecarga de información que se da en las redes sociales y que se encargan de divulgar sin saber si es verídica o no, y la perturbación emocional que estos sufren. También tenemos a Londoño, entre otros, que en el 2006 realizaron la escala de estrategias de coping modificada, que es una de las pruebas que se utilizó para nuestro trabajo de grado. En este se busca que se haya, que como estrategias está la búsqueda de alternativas, el conformismo, el control emocional, la evitación emocional, la evitación del comportamiento, la evitación cognitiva, la reacción agresiva, la expresión emocional abierta, la reevaluación positiva, la búsqueda de apoyo social, la búsqueda de apoyo profesional, la religión, las referentes al afrontamiento y la espera como estrategias. También se señala a Gaviria Erano, que en el 2008 en Barranquilla realizaron un estudio que se titulaba Los estresores en el personal de enfermería de unidad de cuidados intensivos. En este se evaluó que en general, no solamente en pandemia, sino durante su desarrollo, su recorrido, en esta área de trabajo, se encuentran que casi el 66% de los participantes en esta muestra sufren de un tipo de estrés crítico, y que el miedo a cometer un error en los cuidados intensivos del paciente o a la muerte de un paciente o pasar de un servicio a otro y la falta de personal es también uno de los grandes estresores que ellos sufren a diario. Como metodología para nuestra investigación, tenemos que es una metodología cuantitativa con un diseño transversal y transeccional, con una metodología descriptiva y explicativa. La muestra que tuvimos fue de 7 integrantes del personal de salud de cuidados intensivos, pero de diferentes hospitales. Los criterios de selección era que tenían que estar atendiendo actualmente pacientes con COVID y en unidad de cuidados intensivos. El instrumento que se usó para el proyecto fueron dos. Uno que es para medir la escala de estrategias de afrontamiento, que fue la de coping modificada, y el inventario en salud mental y estrés, que este fue para medir los niveles de estrés en los que se encontraban. Nuestro análisis de datos fue a través de tabulación, interpretación y estadísticas. Como resultados en este proyecto se tiene que a través de la escala de estrategias de coping modificada, se identificó que el personal de salud que se evaluó utiliza la solución de problemas y el apoyo social, aparte de la evitación cognitiva, como las estrategias de afrontamiento más empleadas ante una situación estresante. En la gráfica podemos ver y se puede concluir que el personal encuestado, el 85%, presenta una tendencia a darle solución a los problemas para así buscar cómo planificar y entender la situación que se le está generando. O sea, que a pesar de que sienten el malestar, quieren buscar y quieren por ellos mismos tener como una solución a la mano. Como segundo resultado, tenemos que a raíz del inventario de la salud mental, el estrés y el trabajo, se da cuenta de que los evaluados presentan un alto índice de estrés laboral, inconformidad y poca cohesividad organizacional. No hubo una tendencia media, la cual indica un equilibrio y le permite a la persona como afrontar con fervor las situaciones de la vida diaria, por lo que se concluye que casi el 71% de la población que encuestamos marca una tendencia a presentar estrés en la actualidad. En ese momento fue a finales del 2020 que se realizó el estudio y que el 29% lo desarrollaría a futuro. Como conclusiones del trabajo de grado, tenemos que los resultados
del presente trabajo dan como la reevaluación positiva, la esperanza, religión y negación no son las únicas estrategias de afrontamiento utilizadas, pero que sí son como las más destacadas por esta población, ya que los partícipes del sistema de salud de diferentes hospitales de la ciudad de Medellín presentaron así que enmarcan un sentimiento de poco respaldo, aparte del estrés, resaltan que tienen poco respaldo de sus entidades donde laboran. Este proyecto también se llevó a cabo para que destaquemos la importancia del acompañamiento psicológico que se les debe dar para mejorar la calidad de vida de estas personas. Partiendo ya de los resultados anteriores, que esta parte del área de la salud son como los que más afectados están a raíz de esta pandemia, ya que por primera vez se puede como indagar una pandemia de mayor magnitud desde el área de la psicología. Entonces, que esto como que nos sirva como una preparación de proyectos y propuestas para futuras vivencias catastróficas y estresantes, ya que anteriormente las grandes pandemias han marcado en la historia de la humanidad un antes y un después que en estos momentos debemos de enfocar desde la rama del área mental. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Presentado los resultados de su investigación. Les repito que para nosotros fue pues muy importante como la gran acogida que tuvimos. Ustedes fueron como seleccionadas para este congreso, entonces nuevamente felicitarlas. ¿Listo? Y también las esperamos ahorita para la sesión de preguntas cuando se termine pues como la última conferencia de la sala. Invito a la doctora Fabiola Mantilla Delgado, quien nos hablará sobre el plan de intervención psicológica hospitalaria en el marco del programa de humanización clínica Foscal de la ciudad de Bucaramanga. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio para permitirme compartir con ustedes esta experiencia que en el momento estamos viviendo en la clínica Foscal. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Iniciamos, pues, muchísimas gracias y buenos días para todos. Nuevamente agradecerles por el espacio para compartir esta experiencia con ustedes. Plan de intervención psicológica hospitalaria en el marco del programa de humanización de la clínica Foscal. Bueno, a continuación les presento nuestra institución. Tenemos una sede principal, que es la clínica Foscal, fundada en 1976. Somos una clínica de alta complejidad. Esta es la sede Foscal Internacional, en donde tuvimos casi el 90% de pacientes COVID-19 en esta sede. Nuestra apertura fue el febrero 3 de 2014. Estos son nuestros servicios ambulatorios. Esta es nuestra capacidad instalada. No lo voy a leer absolutamente pues toda la diapositiva. Son 403 camas de adultos, 22 pediátricas, 84 unidades de cuidados intensivos. Bueno, finalmente nuestro objetivo fue fortalecer, sigue siendo fortalecer los programas de humanización y apertura hospitalaria a través de los procesos de intervención y acompañamiento psicológico dirigido a funcionarios, pacientes y familiares de la clínica Foscal y Foscal Internacional en contingencia COVID-19 en la ciudad de Floridablanca, Santander. Para contextualizar un poco acerca de los pacientes que tuvimos hospitalizados, en el 2020 el total de pacientes atendidos hospitalizados fue de 922, en la unidad de cuidados intensivos 586, para un total de 1.508 pacientes atendidos. En el 2021, el total de pacientes hospitalizados que tuvimos o que vamos hasta el momento, 1.431, en la unidad de cuidados intensivos, 634 pacientes, para un total de 2.069 pacientes hospitalizados.
el total en general fueron 3.577 pacientes atendidos en nuestra institución. Bueno, dentro de nuestra metodología aplicada tenemos el briefing y el debriefing para funcionarios, atención en crisis, técnicas de relajación y acompañamiento familiar, entre otras que utilizamos. Entonces, les voy a comentar acerca de las estrategias implementadas dentro de nuestra organización. Tenemos una de ellas, el Código Esperanza, que el Código Esperanza, nuestro objetivo principal es brindar el apoyo emocional a los funcionarios con su ser querido. Es decir, esto fue creado exclusivamente para nuestros familiares que estuviesen hospitalizados por COVID-19 en nuestra institución o nuestros compañeros que estuvieron también hospitalizados en la institución, darle apertura a las visitas con un protocolo de bioseguridad, con un protocolo de intervención para estos familiares, para nuestros mismos compañeros, y pues todo en el marco y la aprobación del Comité de Infecciones como tal, y Psicología Hospitalaria se hace cargo de toda esta estrategia. Entonces se informa a través de diferentes medios o canales de comunicación, enfermería, medicina, experiencia del usuario, acerca del familiar que está hospitalizado o nuestro compañero, para nosotros contactarlo y empezar como el proceso para cuadrar la visita, hacer el proceso de psicoeducación, preparar emocionalmente o intervenir para preparar emocionalmente a este familiar que va a hacer la visita, en donde le explicamos la posible reacción que pueda tener o la descompensación emocional en cuanto vea a su familiar, etcétera. Pues se sigue como un protocolo que está estructurado. ¿Qué es lo que nosotros queremos con esto o hemos generado? Bienestar al paciente y al familiar, brindar estos espacios de ventilación emocional, realizar acompañamiento psicológico integral y, por supuesto, contribuir con la calidad y humanización de nuestros compañeros. Tenemos también un código que llamamos visita compasiva. Nuestro objetivo principal es realizar este apoyo emocional al final de la vida. Entonces, ¿cómo funciona este código para nosotros o cómo funciona el código de visita compasiva? Tenemos constante comunicación con el grupo de especialistas de la unidad de cuidados intensivos, que son nuestros intensivistas, y en piso tenemos nuestros internistas, quienes estamos constantemente en comunicación cuando un paciente se encuentra en malas condiciones generales, para poder contactarlo. Se sube la interconsulta por psicología, nosotros contactamos a este familiar previa la información médica suministrada por el intensivista, realizamos un proceso de intervención con ellos para prepararlos para esta visita. ¿Qué logramos con esto? Generar espacios de ventilación emocional, manejamos el duelo anticipatorio, que ha sido de verdad una experiencia positiva. Vamos preparando a este familiar, si bien es cierto, uno no está preparado para que ningún miembro de su familia fallezca. Infortunadamente, nosotros hemos preparado a estos familiares y en el momento del desenlace fatal ha sido como más fácil, menos catastrófico este fallecimiento, puesto que ya se ha preparado la familia anteriormente, no solamente el que va a ingresar a la unidad, sino también el que está en la casa a través de medio telefónico, pues el ingreso al familiar a la unidad o a piso, y de esta manera contribuimos con la calidad y humanización de los servicios de salud, teniendo en cuenta también que nuestra UCI, nuestra organización, uno de los objetivos es la humanización. Nosotros tenemos en la unidad de cuidados intensivos una metodología que se llama UCI humanizada desde el año 2018. Entonces, partiendo de todo esto, se crean todas estas estrategias. Los procesos de intervención que nosotros realizamos en la UCI y en piso, pues son los siguientes. Realizamos intervención psicológica a pacientes en estado críticos próximos a entubar.
este trabajo lo hacemos en equipo con los intensivistas. Los intensivistas nos llaman, nos contactan cuando ellos evidencian que van a intubar un paciente y que sus síntomas de ansiedad están exacerbados y que el trabajo se dificulta un poco. Entonces nosotros bajamos, hacemos ese proceso de preparación previa antes de intubarlos. Antes de iniciar este proceso de preparación, nosotros hacemos toda la parte de rituales, es decir, si el paciente quiere orar, quiere pedir algo, quiere que nosotros le digamos algo a la familia, ellos mismos manifiestan qué es lo que quieren o qué es lo que quieren realizar antes de ser intubados. Y luego utilizamos una técnica llamada imaginación guiada, que pertenece a las técnicas de relajación para poder disminuir esos niveles de ansiedad y para que los intensivistas puedan hacer su trabajo pues muchísimo mejor. Nosotros los acompañamos hasta que ya la sedación pues hace su efecto y ya quedan dormidos y nosotros ya nos retiramos del cubículo como tal o de la unidad. Realizamos acompañamiento de intervención a familiares que ingresan a las áreas de cuidados intensivos. Entonces, no es solamente el acompañamiento al final de la vida, sino cuando hay exacerbación de síntomas de ansiedad, de depresión, o en casos especiales, nosotros preparamos a los familiares, como ya había comentado, tenemos un protocolo para esto y unas guías de ansiedad, depresión y estrés, las cuales utilizamos, y preparamos a los familiares para el ingreso. Les hablamos o les explicamos acerca de la unidad de cuidados intensivos, cuál va a ser su rol activo, qué tiempo tiene, las medidas de bioseguridad, y siempre van en compañía de psicología hospitalaria. Realizamos videollamadas a familiares. Acá tengo pues algunas cantidades que llevamos hasta el momento. Hemos realizado 1.408 llamadas o acompañamientos a los familiares en casa, 6.726 videollamadas. Hemos acompañado a 187 procesos previos para intubación, 53 códigos esperanza hemos activado y hemos activado 514 visitas compasivas en lo que llevamos del año pasado y este año. También hacemos el acompañamiento para la movilización de pacientes que requieren la unidad de cuidados intensivos. Tenemos estos pacientes que reciben información de sus redes sociales muy jóvenes, por cierto, que tenemos en piso y no quieren o no desean bajar a la unidad de cuidados intensivos. Agotamos todos los recursos y finalmente ellos deciden que no, pues firman el disentimiento y se establece la visita para los familiares para pues esperar como el desenlace fatal. De lo contrario, pues nosotros manejamos algo que es supremamente importante y los pacientes no quieren bajar a UCI pues porque tienen miedo, ¿sí? Manejamos estos sentimientos de temor, manejamos estos pensamientos irracionales, tratamos de hacer un proceso como de confrontación para mirar los pro y los contra, pero pues tratamos de gestionar esa emoción, validar esa emoción por la que ellos están pasando en el momento, y finalmente muchos deciden bajar a la unidad de cuidados intensivos. Explicarles también es muy importante, nosotros les explicamos porque muchos de ellos tienen la idea que cuando los van a intubar ese proceso es doloroso, entonces se les explica que obviamente para este proceso van a estar sedados. Entonces, en ese sentido, hacemos el proceso de intervención para lograr disminuir esos niveles de ansiedad y de estrés. Hacemos acompañamiento a pacientes post-COVID o pacientes que ya en este momento no llamamos nosotros no infectantes en la unidad de cuidados intensivos y en piso, especialmente cuando empiezan a bajarle los parámetros al ventilador para el destete ventilatorio. Trabajamos con terapia respiratoria, en donde utilizamos técnicas para el manejo de la ansiedad y de esta forma poder destetarlo rápidamente del ventilador cuando están sobre todo en tienda de traqueostomía, cuando están en tienda y cuando están arriba ya, y empezamos con lo del tapón en piso para poderlos mandar a la casa o enviar a la casa a los pacientes decanulados.
También es importante para nosotros el apoyo de los familiares. Nosotros a los familiares los entrenamos, les decimos, los acompañamos en todo este proceso, pues ellos son nuestros cuidadores principales y son los que nos pueden ayudar con todo lo que tiene que ver con el manejo del delirium, con el manejo de la fluctuación del estado de ánimo del paciente. Entonces se prepara al familiar y se explica qué probablemente puede quedar después del paciente que egresa de la unidad de cuidados intensivos, que llamamos en este momento como el síndrome post-UCI. Acompañamos en malas noticias, si bien es cierto, sabemos que los que dan las malas noticias siempre deben ser los médicos. Sin embargo, en este caso y en estos picos, y sobre todo el último, en donde perdimos familias enteras y que estuviesen en otros hospitales, nosotros nos encargábamos de acompañar, de entrenar al familiar, y entre el familiar y psicología hospitalaria le contábamos los familiares que habían fallecido y demás. Entonces hacemos ese acompañamiento para dar las malas noticias, poniéndonos de acuerdo con los cuidadores principales y de acuerdo a lo que ellos querían que se le pudiera informar a los pacientes, y teniendo en cuenta también lo que los médicos nos indicaban y los especialistas nos indicaban. Y la intervención a familiares por llamadas telefónicas. Tuvimos 2.265 interconsultas entre seguimientos, acompañamientos y demás, logrando una reducción de niveles de ansiedad y de estrés de manera significativa. Todo este proceso se realizó mediante un equipo interdisciplinario, no solamente psicología hospitalaria, con el aporte de la dirección médica, del equipo de infecciones de la organización, que fueron los que tomaron decisiones frente a todo lo que tiene que ver con bioseguridad dentro de la pandemia, el grupo de enfermería, de experiencia del servicio. Entonces, todos trabajábamos de manera interdisciplinaria, o estamos trabajando aún de manera interdisciplinaria. Bueno, nosotros hasta el momento estamos recogiendo pues ya la información para sacar los resultados o la medición de impacto que se realizó. Esto con la ayuda del Centro de Investigaciones de nuestra organización, quienes son los que nos guían el proceso de mediciones y demás. Sin embargo, Experiencia del Servicio tiene una medición de satisfacción que se hace de manera semestral, ¿sí? Entonces, esta medición se realiza sacando una muestra aleatoria que nos da el Departamento de Calidad y Planeación, en donde deben llamar a los pacientes para suministrar una encuesta. Y hay una parte donde dice detallado de satisfacción, de calidez y humanización, donde vienen unas preguntas, qué pena que no se alcanza a anotar, entonces lo hice como en la parte superior. La hospitalización del segundo semestre 2020, la proporción de satisfacción la tenemos en el 98.3%. La hospitalización del primer semestre del 2021, como les digo, es semestral, que se mide, es del 99.2% en hospitalización. Y en las unidades de cuidados intensivos, en el segundo semestre de 2020, tenemos un 100% de satisfacción en la UCI, y en el primer semestre del 2021 la proporción de satisfacción es 100%. Bueno, ahora vamos a pasar a la intervención y acompañamiento a funcionarios que se realizó a través de la técnica briefing y debriefing, y aplicamos un instrumento llamado DAS-21. La idea no era diagnosticar a nuestros compañeros, sino identificar algunos síntomas asociados a la depresión, el estrés y la ansiedad. Aquí tenemos el pre y el post. Hasta ahora llevamos estos resultados como tal, no tenemos por género. Hasta ahora estamos recopilando pues toda la información, pero este fue el resultado pre y post que les voy a presentar en este momento. Para estas intervenciones se realizaron de a 4 o 5 seguimientos para las personas que tomamos la muestra o que se les aplicó el DAS-21. Tenemos la ansiedad en el pre. Podemos ver que hay un intervalo entre 3 y 6, más del 50% de la población está concentrada en el intervalo de 3 a 6, en donde tuvimos una media de 4.4.
Y podemos observar en el POS que el intervalo está entre 1 y 3 y la media está en 2. Es decir, que se ve significativamente la reducción de los síntomas de ansiedad. Tenemos el de depresión, tenemos un intervalo entre 4 y 7, la media es de 5.4. El POS de síntomas asociados a la depresión, aquí se ve una reducción bastante significativa y que es entre 1 y 2 y la media la tenemos en 1.8. Tenemos ahora estrés. El estrés tenemos un intervalo entre 4 y 8.5 y la media la tenemos en 6.5. El post de estrés, el intervalo es entre 0 y 3 con una media de 1.6. Entonces, como podemos dar cuenta, la disminución de esta sintomatología es significativa. Hasta ahora, pues, llevamos estos resultados. ¿Qué conclusiones tenemos nosotros? Pues, viendo lo anteriormente expuesto, la sintomatología asociada al estrés y la depresión y la ansiedad disminuyó. Y por esto, pues, evidenciamos el impacto positivo que tuvieron estas intervenciones grupales briefing y debriefing en los diferentes servicios. Asimismo, se refleja, podemos dar cuenta de la importancia del rol del psicólogo en el ámbito hospitalario y en contextos de emergencia de salubridad y en intervención con pacientes y también con familiares. ¿Qué aprendizaje tenemos en este momento? Que uno de los más importantes es la intervención en crisis, la cual ha posicionado un papel importante dentro de las funciones de los profesionales de la salud mental. Y cabe resaltar el impacto positivo que estos procesos poseen en los individuos que han sido expuestos a eventos estresores. Se evidencia también la importancia de reconocer aspectos de intervención en el área de salud como uso del lenguaje, canales de comunicación. Creo que va direccionado a las habilidades comunicativas que debemos tener todos los profesionales de la salud en estos momentos en contextos hospitalarios y desde siempre. El trato humanizado, la importancia del acompañamiento a los familiares y a los pacientes de manera constante. La adaptación del rol del psicólogo en contextos hospitalarios para el trabajo interdisciplinario y contextos de emergencia y riesgo. Finalmente, se establece la necesidad de aplicar metodologías estructuradas. Como les digo, todo esto fue elaborado con protocolos, cada una de las estrategias y una guía que tenemos aprobada por el Centro de Investigaciones de Ansiedad, Depresión y Estrés, y estandarizadas para la aplicación de técnicas en el área de psicología de la salud. ¿Qué aportes tenemos que les podemos compartir? La importancia de integrar a la psicología en los diferentes servicios. Hay que mirar también el perfil, el contexto, que la persona tenga experiencia para poder integrar a todos los servicios, como en este momento desde siempre nosotros hemos trabajado, no solo en la pandemia, sino desde siempre Psicología Hospitalaria ha trabajado en los diferentes servicios, apoyando estos procesos emocionales, intervenciones y demás. Incorporar estas acciones en conjunto para la mejora de la estancia hospitalaria del paciente y la adherencia al tratamiento. Además de trabajar con familiares, propiciando un ambiente de aprobación hacia las conductas de salud que demanda el tratamiento. Aliviar el dolor y el sufrimiento humano. Y pues lo más importante, digo yo, que es humanizar la atención de los servicios de salud. Muchas gracias. Les voy a compartir un video de unos minuticos para que lo podamos ver. Es nuestro jefe de la unidad de cuidados intensivos para que lo podamos ver. ¿Listo? Me dicen, por favor, si lo ven. En la clínica Foscal hemos trabajado desde hace 2 años y medio en política de uso humanizada. Esta pandemia ha vuelto más relevante su importancia y en trabajo interdisciplinario con psicología clínica hemos implementado la técnica que se llama imaginación guiada como técnica de relajación para ayudar a estos pacientes cuyo tumor más grande entra a la UCI y aún más
el temor a ser intubado. Esta técnica nos ha permitido bajar la ansiedad del paciente, trabajar cómodamente y lograr que el médico tenga éxito y el paciente acepte la intubación. Tenemos otro, que es este. Médico de Foscal Internacional, a ustedes eterna gratitud por siempre. Pusieron sus mejores esfuerzos para que ellas salieran con vida. Después de 1 mes y medio de hospitalización y grandes esfuerzos médicos en la unidad de cuidado intensivo, esta es la historia de Pilar Cristina Alba. Ella venció su batalla contra el COVID-19. Feliz porque es un día muy esperado de poder estar en mi casa con mis niños. Yo tengo 2 niños, uno de 5 y una niña de 6 años. La angustia que se vive, la familia contagiada, mi esposa en UCI, entubada, solo esperando a que Dios haga su voluntad y que la lograra sacar de esto. Por eso hoy solo le doy la gloria y la honra a Dios de todo este proceso que se vivió. No me imaginé nunca que a mí me iba a dar esto así. O sea, todo pensé menos que a mí me iban a entubar, que iba a durar tanto tiempo. Le dio a toda mi familia. Mi mamá no resistió. Ella entró casi 2 días antes y ella sí no resistió. Yo no sabía, hasta ayer me contaron que ella falleció hace como 2 semanas. La gran noticia fue en el momento que ella empezó a mejorar y logró salir de esto también. Que se cuiden muchísimo, que esto es una realidad y es un virus que no se sabe a quién le va a dar fuerte o a quién no, que hasta que uno no lo vive, no lo cree. La clínica Foscal para nosotros, todos son unos ángeles. Que la amo, que me vuelvo a casar 10 veces si quiere con ella, pero de aquí en adelante lo que vamos es a vivir y a gozar la vida con los niños. Bienvenida a la familia, la amamos con todo el corazón y que Dios hizo el milagro en ella. La queremos mucho y bienvenida otra vez a la familia. Estamos supremamente agradecidos con la Foscal. Sabemos el servicio que prestan, es muy interesante, es muy importante. Y les pido un favor, por favor, cuiden a los médicos, a las enfermeras, a todos, ellos se lo merecen. Y agradecida con todo el equipo médico de la clínica Foscal. Ustedes son los verdaderos héroes y heroínas de esta jornada aciaga que está viviendo el mundo entero. Muchísimas gracias. ¡Gracias, Foscal! Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por presentarnos los resultados de la investigación, que pues nos dan como muchos aportes para el contexto actual. Vamos a seguir entonces con la sesión de preguntas. En este momento solo tenemos una pregunta de Esteban Gil Vidal, que es: buenos días, gracias por el espacio. Quisiera saber si es posible aplicar la escala de miedo al COVID a otras profesiones de la salud como enfermería o solo es para el uso de médicos. Muchas gracias. Esta creo que es para el doctor Álvaro Monterrosa Castro. Gracias, doctora Juliana. Muchas gracias a la persona que nos hace la pregunta. La escala de miedo al COVID no, es una escala general, evalúa miedo al COVID específicamente. Cuando nosotros la conocimos en el mes de marzo del año entrante, tenía unos pocos días de haber sido publicada en su lengua original, que era en en estos momentos tiene validación en médicos generales colombianos y tiene validación en muchos lugares del mundo. Ha sido traducida
ampliamente y ampliamente utilizada. Tiene tanto la validación original y sus traducciones con el número de preguntas tipo Likert con varias opciones. Nosotros la validamos con solo 5 preguntas y con respuestas dicotómicas en médicos colombianos. Es muy fácil de aplicar, muy fácil de desarrollar y tiene publicaciones en la comunidad. Esa era la única pregunta que nos hicieron, pues, como a través del chat. Quiero agradecerles nuevamente a todos por tan excelentes exposiciones y por haber participado en nuestro congreso y darles, pues, como la bienvenida al próximo. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Al público lo invito para que porfa se unan a la conferencia principal que ya va a dar inicio.